¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy conversaremos sobre un tema muy fuerte que está ocurriendo y que es un poco la exaltación del silo bolsa. Se trata de lo que está pasando con Silo Real, una nueva idea concretada bajo una faz empresaria. Conversaremos con Delfín Uranga sobre un negocio muy interesante, muy elegante y que de alguna manera es emblemático para entender bien cómo funciona este sistema. Se trata de una comercialización de muchos silobolsas de cebada entre un productor y una maltería en la que entra a jugar el sistema comercial apalancado en el Silo Real. Conversaremos también sobre el tema de financiamiento, donde la pelota va a quedar picando después de esta nota con Delfín Uranga, lo que están haciendo los bancos. Sabemos que el Banco de Galicia ha justamente apalancado algún crédito en la existencia de silos bolsa. Vamos a hablar con Hernán Busch, pero no solo de esto, sino también de cómo la está viendo el sistema bancario en este momento, concretamente el Banco de Galicia, respecto a la coyuntura, cómo se están financiando los productores, si es que lo están haciendo, cuál es la tendencia, si buscar crédito en dólares, en pesos, qué está pasando con las tasas. Un momento muy particular, muy importante, interesante para ver dónde estamos parados. Y luego tendremos una nota muy interesante con Daniel Bartolucci. Él, digamos, lidera una empresa familiar, ya están sus hijos tomando posiciones cada día más fuertes en la empresa, pero es el iniciador de Mistolancho, todo un proyecto de riego, miles de hectáreas bajo riego mecanizado en el NOA, pero queremos que sea él el quien nos cuente este desarrollo que incluye en esta nueva etapa hasta el uso de energía solar, de paneles solares, en un mecanismo realmente muy interesante e inteligente para implementar el riego en el NOA. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con su visión respecto a lo que puede pasar con el cambio o la continuidad del gobierno de izquierda en México, en particular en su relación con el sector agrícola a partir de la pertenencia de México al NAFTA desde hace 20 años. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer oficial de drones agrícolas de DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con el desglose de una noticia muy interesante de estos días, que es un acuerdo que a través de Silo Real se involucran varias empresas de primera línea para activar, en este caso, el negocio de la cebada. Vamos a conversar con Delfín Uranga, titular de Silo Real, para que nos cuente de qué se trata este acuerdo que han alcanzado entre Lar Irigoyen por un lado y Maltería Pampa por otro, con Silo Real como pivote. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, sí, la verdad que fue muy interesante. La verdad es que tenemos un cliente que se llama El Boyero, que ya tenía 15 silos reales de cebada distribuidos en distintos campos.
y quería venderlos. Y un poco lo que terminó haciendo este productor fue compartir en primera instancia esos hilos reales con la Irigoyen, que es en definitiva quien de alguna manera le hace la parte comercial a este cliente. Y la Irigoyen terminó compartiendo esos hilos reales con Maltería Pampa. Y lo que terminó pasando fue que Maltería Pampa terminó comprando ese grano almacenado en silo bolsa sin moverlo del campo del productor. Y donde se logró en primera instancia identificar cada silo bolsa, se le da una identidad que se llama silo ID, de manera tal de poder segregar toda la información relacionada, digamos, con cada silo bolsa para saber exactamente qué tenés, dónde está y cómo está. Como era cebada, se hicieron muestras, se documentó el proceso de la muestra, que más que documentarse se certificó con fotos, sacando, digamos, de cada silo bolsa para conectar cada bolsita que se lacró después y se mandó, bueno, en este caso a otra empresa, no solo Irigoyen, sino también intervino Sumagri. Sumagri le hizo, digamos, a través del escaneo que ellos hacen, el análisis de pureza varietal, y además se determinó que era calidad cervecera. La información de cada muestra se impactó después en cada silo ID, en cada silo real, y se compartió toda esa información. Y una vez que estaba toda esa información, la propuesta fue mucho mejor a como se hacía antes. Este productor el año pasado había vendido los silobolsas, una cantidad bastante parecida, se había retirado la mercadería del campo, se había almacenado temporariamente en la Irigoyen para después finalmente viajar a Maltería Pampa. Con lo cual se habían generado una cantidad de movimientos, te diría que innecesarios en cierta forma, de un activo que está en campo que como no es visible hacia un tercero, muchas veces para hacerlo visible terminamos cargando ese grano, llevándolo a una planta intermedia, volviendo a descargarlo, volviéndolo por ahí a meter en otro silo bolsa para finalmente ir a su destino final. Y hoy de estos 15 silos reales que se vendieron a Maltería Pampa, todavía hay 12 en el campo del productor. Y ese productor ya cobró prácticamente toda la plata, digamos, de la venta del cereal, y al mismo tiempo sigue haciendo una especie de auditorías o recorridas auditadas, donde con la aplicación de silo real certifica que efectivamente fue a recorrer cada silo bolsa y corre un protocolo de recorrida donde le da tranquilidad, lo pone en verde si está todo bien, lo pone en amarillo si tiene alguna cosa a revisar y en rojo si hay que mover el silo bolsa, más allá de lo que esté pasando adentro de ese silo bolsa. Es fantástico, es Argentina Año Verde, una solución de almacenaje flexible que de pronto se convierte en una fuente de solución logística, administrativa, financiera, descomunal, ¿no? Es como que estás guarranteando el cereal en tu campo sin los costos de la guarranteada, ¿no? Lo haces todo a través de este sistema que funciona digitalmente. ¿Hay más cosas dando vueltas en torno a esto, Delfín? Sí, la verdad es que esto mismo está pasando ahora con el trigo. Los molinos también les viene muy bien este concepto de poder almacenar temporariamente, digamos, en el campo del productor y después poder mover la mercadería a lo largo del tiempo. No nos olvidemos que todas las empresas estas de trigo, digamos, de los molinos, las cerveceras y demás, necesitan producir durante todo el año y la verdad es que la producción primaria está lista en un solo momento. O sea, entre diciembre y enero cosechamos todo y la verdad es que vos tenés que mantener la fábrica operativa a lo largo de todo el año, con lo cual hay un problema estructural de mover, no hay una necesidad primero de moverlo y después un problema estructural de logística y almacenamiento que, bueno, el silo bolsa vino a resolver. Si a ese silo bolsa le creamos esta capa de datos inteligentes y digitalizamos la información, todo este proceso de compartir los datos y de que información declarada se vuelva certificable, porque por un lado tenemos la aplicación móvil, ¿no? Por otro lado tenemos el satélite, que el satélite, en el momento que vos diste alta un silo real, automáticamente te certifica 3 datos que para mí son muy valiosos, que es que efectivamente ese silo bolsa está, te certifica la fecha de embolsado, cosa de garantizar que es un silo bolsa de esta campaña, y te certifica el largo
de manera tal de que el valor declarado se tenga que acercar a ese valor del largo. Y a su vez estamos integrados con una solución de monotolva que te da el peso. Y a su vez tenemos eventualmente el dato del lote. Entonces se empieza a crear toda una cadena, digamos, de trazabilidad desde el lote hasta destino, que para estos productos de consumo humano son realmente muy importantes. Entonces, en trigo estamos muy avanzados, nosotros ya veníamos trabajando muy fuerte con Bioceres, estamos creando este producto donde Bioceres puede compartir estos hilos reales de propiedad de Bioceres que están en campo de productores que ni siquiera, o sea, el cereal en definitiva no es del productor porque ese grano ya es de Bioceres, para que Bioceres lo entregue a la cadena de trigo o a los molinos y bueno, ellos eventualmente hagan este modelo de acopio en campo trazable con información y certificación en tiempo real. Esto es fantástico porque justamente ahí estás vinculando hasta toda la cuestión de la biotecnología, las preocupaciones o eventuales restricciones, y todo esto permite realmente darle seguridad a toda la cadena, tanto el productor, la propia Bioceres y el molino que va a recibir eso, y eventualmente el exportador, ¿no?, que va a tomar esa mercadería. Así que es fenomenal cómo se ha potenciado lo que era un instrumento de almacenaje y ahora pasa a ser una herramienta sumamente sofisticada para la operación moderna de toda la gestión de los granos, ¿no? Vos mencionabas también el tema del warranty. La verdad que, bueno, estamos haciendo también lo mismo. Hoy estamos dándole acceso a créditos, ya lo hicimos con el Banco Galicia, que le otorgó créditos a productores con un sistema del mismo warranty de siempre. La verdad que legalmente el warranty es muy, muy bueno, pero de alguna manera monitorear un activo en campo es costoso porque está en el medio de la nada y es ineficiente el modelo que hacíamos tradicional porque tenés que ir hasta el activo o hasta ese silo bolsa varias veces por semana para certificar que está y para saber cómo está. Bueno, hoy la herramienta te acerca eso de vuelta a una compañía guarrantera, se lo acerca a una compañía de seguros, se lo acerca al banco, se lo acerca a una SGR. O sea, esto que vos decís de que cuando ese silo bolsa se vuelve digital, se conecta con todo un ecosistema que antes era muy difícil de conectar porque había que hacer como Santo Tomás, ¿viste? Había que meter el dedo en la llaga para certificar que efectivamente eso estaba. Bueno, hoy la tecnología te da la identidad digital, la certificación de existencia, la certificación de estado y lo compartís con, en definitiva, un ecosistema que hasta ahora interactuar con ese activo era complejo y se vuelve muy fácil de compartir. Es fantástico todo este desarrollo. Felicitaciones por la creatividad, por haber apelado a la inteligencia argentina. A veces la inteligencia natural, cuando se combina con la artificial, hace cosas como esta. Felicitaciones y adelante, queremos tenerte seguido con nosotros para que nos vayas contando la evolución de Silo Real. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre digo yo, si no lo contás no sucede, así que gracias por el espacio para poder contar lo que estamos haciendo, porque creo que es realmente una linda oportunidad para los productores argentinos, porque al meter la tecnología se democratiza, digamos, el acceso a crédito, el acceso a oportunidades de negocio, que por ahí antes era solo para empresas un poco más grandes. Así que muchísimas gracias, Héctor, por este espacio. Gracias a vos y a toda la creatividad de Silo Real. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de Industria Verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde. Recién hablábamos de cómo la tecnología, en este caso a través de Silo Real, facilita los negocios e incluso facilita el financiamiento. Nos contaba Delfín Uranga
que se había hecho una de las primeras aproximaciones a este tema en un acuerdo con el Banco de Galicia para garantizar con silos bolsas algún crédito. Por eso nos parece interesante hablar con Hernán Busch, quien maneja la parte de negocios del Banco de Galicia, para charlar sobre esta y otras cuestiones de este momento del financiamiento agrícola o agropecuario en la Argentina. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Héctor? ¿Cómo estás? Bien por acá, Muy por bien. suerte, muy bien. Bueno, me pareció muy elegante el tema de los créditos de alguna manera apalancados o apoyados con silos reales como garantía. Pero más allá de esto, me gustaría ver cómo está viendo el banco la cuestión del financiamiento, la actitud de los clientes, de los productores, si buscan crédito, si se quieren financiar pesos, si se quieren financiar en dólares. ¿Qué es lo que está pasando, Hernán? Dale, está bueno hacer un paneo porque claramente estos cambios de contexto traen a un montón de cambios de oportunidades o de forma, cada empresario también la forma en la cual ve y busca hacer su proyección hacia el año, cómo se va a financiar. Respondiendo a la primera pregunta, o si querés, sobre el tema para darle un cierre, después podemos volver sobre el tema, pero lo que hace a Silo Real, claramente lo que nosotros ahí buscamos es obviamente toda nueva tecnología que pueda ser utilizada para mejorar la capacidad de crédito del productor, para acercarle más opciones y oportunidades. Nosotros buscamos ser activos en probarlas, estamos dispuestos a trabajar para obviamente ir creándolas, mejorándoles y dándoles más oportunidades para financiar al productor, y claramente el tener activos inmovilizados como son los granos, bueno, obviamente también muchas veces requiere, por temas de logística, por temas de oportunidad de negocio y demás, requiere poder tener un financiamiento aparejado, con lo cual eso fue lo que nosotros buscamos hacer con esto, y obviamente trabajando con empresas del medio que permitan dar justamente ese canal. Respecto a lo que es el financiamiento en este año, digamos, bueno, obviamente cambio de contexto, cambio de gobierno, cambio de políticas, y hemos visto que fue un año que arrancó bastante lento, digamos, y nosotros preveíamos un año largo en lo que a la toma de decisiones respecta, un poco porque las variables se van acomodando, ¿no? Y si se quiere, lo primero que se empezó a utilizar o empezó a demandarse fueron los dólares, que volvieron a estar en juego. Digamos, los bancos teníamos un volumen de depósitos muy importante en dólares. La realidad que previo a la devaluación nadie los demandaba, estaban todos tomando pesos buscando justamente cubrir esas posiciones. Sucedido el evento devaluacionario, ya el productor, especialmente todos los que tienen su economía relacionada al dólar, vieron esa oportunidad, que además fueron dólares que arrancaron, te diría que demasiado baratos, ¿no? Si se quiere, de alguna manera, porque cuando uno lo comparaba con lo que pasaba en el mundo, digamos, pero bueno, eran dólares que estaban en este circuito interno y que no tenían otro destino. La demanda fue bastante fuerte, básicamente, para usos diversos. También las empresas más grandes y corporativas empezaron a demandarlo. Y lo que vemos ahora es que ya con la baja de tasas que se ha ido dando, bueno, se empieza a equilibrar esa balanza y empieza a haber más interés en los pesos, ¿no? Es decir, y lo vemos tanto lo que es para capital de trabajo como para lo que es el financiamiento de maquinaria. De hecho, esto lo estábamos compartiendo con distintos dealers. Nosotros trabajamos mucho en relación con los proveedores para setear un poco también dónde está la demanda por parte de lo que ellos vienen viendo con los clientes, así como también la relación directa nuestra con los clientes, y lo que vemos es exactamente esto, ¿no? Como que se equilibró la balanza, y yo voy siguiendo día a día cómo se van liquidando operaciones en lo que es a la compra de insumos, por ejemplo, que te da un termómetro muy diario, y vos ves que lo que antes era 80-90% se liquidaban operaciones en dólares, hoy ya está más equilibrado 50-50, hay días que se liquidan más operaciones en pesos, algunos días todavía alguna más en dólares, pero la realidad que ya está mucho más equilibrado. Esta semana se hace una exposición muy importante donde, digamos, a diferencia de Expoagro, donde recién está empezando la cosecha, acá ya está la mitad de la cosecha o más adentro, y empiezan los productores a sentir que se les quema el bolsillo un poquito. Hay una actitud de inversión con la propia de ir al banco como complemento, como base. ¿Qué está pasando? ¿Hay ofertas para esta agroactiva? Y mira,
y va en línea con lo que te comenté antes, ¿no? Un año mucho más largo en toma de decisiones, creo que esto es, a ver, las cosas hay que hacerlas, la decisión se toma, uno como siempre dice, podés iniciar, ver qué es lo que vamos a hacer, pero a la larga los campos se siembran, ¿no? Es decir, arrancamos en este año donde pensamos que iba a ser menos trigo del que se está efectivamente en proceso de hacer, digamos, con lo cual ya hay decisiones que se empiezan a acelerar y nosotros lo vemos en lo que es la venta de insumos y claramente las expectativas en esta agroactiva es que ya sí sea un momento de mayor toma de decisiones. Expoagro, si se quiere, en maquinaria hubo más movimiento que lo habitual, pero no, si me preguntás a mí, pensábamos que iba a ser de mayor volumen. A ver, de vuelta, los pesos no jugaban, la tasa estaba a la baja, todavía no eran atractivos, hoy ya los pesos juegan y hay tasas muy atractivas, arrancando desde operaciones al 17,5 para comprar maquinaria a largo plazo, digamos, ¿no? Según el convenio que uno tenga con el proveedor. También hay dólares al cero, como los había en Expoagro, digamos, eso obviamente que es combinación de alternativas junto con el subsidio que pone el proveedor, pero la realidad que son oportunidades para aprovechar en lo que compra de maquinaria, ya creo que muchos precios se han ido acomodando, y el momento de tomar la decisión claramente es ahora, y nosotros vemos que somos muy expectantes de que se van a realizar negocios. Y de vuelta, en lo que a insumos refiere, creo que las decisiones siempre se van a estar tomando mucho más cerca del momento de ejecutar y de realmente necesitarlo. No vemos que estén comprando insumos para mantener el stock, ¿no? Digamos, hoy financiar el stock no tiene tanto sentido cuando ves que hay oportunidad de tenerlo más adelante y donde no tiene sentido estar devengando una tasa. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy. Así que eso es un poco el corolario de negocios que vemos. Sí, vemos que es un negocio que se va a ir acelerando a lo largo del año y vemos oportunidad de negocios. En respecto a que usen su liquidez o no, yo creo que el financiamiento va a ser un eje clave. Pensá que venimos de un año de una seca y este año tampoco fue una campaña booming, digamos, ¿no? Es decir, venía muy bien, después tuvo algunos golpes de calor en el verano, que eso le mermó productividad, después la chicharrita hizo lo suyo, digamos, sumado al atraso en la cosecha, ¿no? Que también estamos viendo, como hacía el atraso de las ventas, y expectativas que el productor no está en mood vendedor, si se quiere. Entonces, creo que va a ir articulando las distintas alternativas que tenga entre utilizar el capital propio y el financiamiento, más con las buenas alternativas de financiamiento que están apareciendo. Interesante lo que comentás porque estamos viendo el termómetro mensual que son las liquidaciones de los exportadores y esas liquidaciones siempre representan lo que compran, digamos. Ellos venden y liquidan divisas para poder comprar la mercadería que se compra en pesos. Y bueno, está evolucionando, hubo un buen volumen, pero de todas maneras por debajo de lo que es el ingreso de la cosecha. Sí, además hay que pagar, digamos, hay que pagar la de la campaña pasada, digamos, ahí tenés parte del volumen, que ese es Claro. es decir, ¿no? Es decir, es como que es dar la vuelta, con lo cual si vos tenés ventas, no todo va siempre, es decir, muchas veces hay que estar pagando la deuda de la campaña anterior, ya sea mucho que se hizo con deuda comercial, como así la deuda de los bancos. Nosotros ya tuvimos algunos vencimientos importantes porque también fue un año previo con financiamiento más corto por la cuestión de las tasas. Y la realidad que el cobro que hemos tenido fue muy bueno, pero bueno, nada, hay que dar esa vuelta, por eso de vuelta repito que creo que se va a volver a financiar este año activamente, de vuelta, más cerca del momento de tomar la decisión. Más que interesante lo que nos estás comentando, nosotros estamos ya partiendo para Agroactiva, vamos a ver ahí realmente la vida real, pero la impresión que tenemos es que hay una actitud mucho más favorable por parte de los productores que por un lado los insumos los necesitan porque van a sembrar, como decís vos, que siempre siembran, y además con ganas de ir acompañando un poco la necesidad de tecnificarse, de mantener la competitividad. Gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde, Rambush. Bueno, muchas gracias por la charla y bueno, siempre abierto y dispuesto. La seguimos y la seguimos también aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar
En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Daniel Bertolucci. Daniel es un empresario que está en el NOA argentino. Él nos va a especificar a dónde desde hace unos cuantos años y ha hecho una cosa muy interesante basada en el riego mecanizado, círculos verdes. Estuvimos con él en el Congreso de Maizar recientemente y nos sorprendió con toda una serie de cuestiones que queremos traerles a todos nuestros televidentes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, contanos qué es Mistol Ancho, la empresa que vos dirigís junto con tus hijos, y qué es lo que están haciendo, dónde y cómo. Bueno, Mistol Ancho es la realización de un sueño que tuve cuando volví a Argentina, vivía en Canadá y volví en el 87 y con un sueño de hacer un proyecto integrado, un proyecto de producción de granos y transformarlo en carne, porque yo por formación soy ingeniero zootecnista, así que lo que me tira es la vaca, para ponerlo de alguna forma. Y bueno, empecé en Salta, en la zona de Metán, con un campo invernando vacas y después no era muy rentable y pasé a producir granos en Santiago del Estero, después poroto, después empecé con Mistol Ancho en Catamarca en el 90, donde empezamos de cero, directamente de cero, habilitando suelos y empezamos a producir soja y maíz. En esa época ya trabajaba yo con los dos cultivos, con bastantes problemas climáticos. Me agarraron las sequías de esos años, 90, 92, 93. Así que bueno, esa circunstancia me hizo pensar en el riego, porque algo intuía que en la zona no había riego, ni nadie regaba, ni se usaban los equipos. En el año 90, 92 no había nada acá, absolutamente nada. Y se me ocurrió, forzado por el clima, a ver de hacer riego. Bueno, me fue muy difícil el tema que puse un primer equipo de dos posiciones de 80 y pico de hectáreas cada una, que todavía está funcionando, un RKD en su momento, y que todavía sigue funcionando, y muy bien. Y yo pensé que era comprar el equipo y resolver el problema, y no era así. Era comprar el equipo y tener otro problema diferente. Y bueno, así fue durante 10 o 11 años hasta que pude aprender a regar y luego empecé a aprender a regar y encontrar los resultados de cuando uno riega bien. El riego es una herramienta, como cualquier herramienta, hay que saberla manejar. Quizás sea un poco más compleja que otras herramientas. Uno tiende a simplificarlo con que es cuestión de ponerlo y ya está, y no es así para nada, absolutamente para nada. Tiene toda una tecnología y me llevó muchos años. En esa época es verdad que no había mucho desarrollo de riego en el país y me llevó muchos años y bueno, he aprendido y hoy estamos regando actualmente 3.500 hectáreas y estamos en un proyecto de incorporar 2.500 hectáreas más, que ya estamos en eso trabajando. Estamos en proceso de incorporar más equipos para llegar a 5.500 o 6.000 hectáreas para acá 2 años. Daniel, ¿cuántos equipos, cuántos pivotes tenés?
Hoy tenemos 23 equipos. Impresionante. 23 equipos. Me enteré también que, bueno, una de las cuestiones básicas para el riego por pivote es la energía, la disponibilidad y el costo de la energía. Sé que has hecho todo un recorrido en eso y estás hoy ya llegando al riego con paneles solares. Así es. Bueno, en realidad el panel solar es una conclusión de una larga carrera o camino, digamos, de probar diferentes sistemas. Empezamos con motores a diésel y después pasamos a electricidad una buena parte. La verdad que con electricidad todo es mucho más sencillo. Después sufrimos, como todo el mundo, ¿no? Exactamente igual que el resto del mundo, hemos sufrido todos los altibajos de costos, con el costo de la electricidad. Entonces, los últimos años, los últimos 2 o 3 años, se presentó la posibilidad, analizamos la posibilidad de tener una fuente energética fotovoltaica, es decir, con paneles solares, pero un temita que no se resolvía era cómo conservar el agua cuando no hay luz solar, es decir, durante la noche. Entonces a mi hijo mayor, a Cristian, se le ocurrió una idea que la pensamos, la analizamos y la pusimos en marcha y funciona muy bien, es buscarle la solución por otras razones alternativas o colaterales, que no son estrictamente un análisis lineal con decir, bueno, cuesta tanto. No, es decir, empezamos a analizar el conjunto de factores, que entre ellos está las perforaciones, parte de una inversión importante, el transporte del agua, los tiempos muertos de las perforaciones, cuántas horas de las perforaciones preexistentes están que no están trabajando. No, obviamente imposible pensar en una batería de litio porque los costos no lo permiten. Y el año pasado, sí, o el anteaño pasado, se dieron coyunturas financieras que facilitaban la decisión y tomamos un crédito para hacer una inversión en 2 campos que suman 1 mega, 200 en un campo y 800 kilovatios en otro campo. ¿Qué es el elemento que justifica mucho esa diferencia de inversión? Es el hecho de poder aprovechar las perforaciones preexistentes. Es decir, de pasar de una capacidad de uso, depende de cada caso, en el caso nuestro era en el orden del 45%, a una capacidad de uso del orden del 90%. Claro. Porque todos los tiempos muertos que tienen las perforaciones por traslados, por roturas, por momentos del cultivo, por X razones, nosotros seguimos extrayendo agua con cualquiera sean las energías, sea de noche con energía eléctrica de la línea y de día con la energía solar, seguimos extrayendo y esa agua que no la utilizamos para el riego de ese lote, la enviamos a una represa que hicimos, que tomo tu nombre, que me pareció genial, que es la pila eléctrica, la pila de agua nuestra. Es una pila, es una gran represa que tiene 120 metros por 120 metros aproximadamente y unos 6 metros de capacidad. Si nos permite juntar aproximadamente 72 millones de litros y con eso la tenemos siempre como pulmón para regar en los momentos que no tenemos o que podemos usar sin electricidad de la línea, sino fotovoltaica. Tampoco necesitamos tener la electricidad fotovoltaica para usarla, porque está ahí, el agua ya está arriba. Entonces, con un pequeño motor a gasoil, muy pequeño, de 10, 12 caballos, ya podemos regar 280 hectáreas.
Fantástico todo esto que nos estás contando. ¿Cuáles son los cultivos principales que haces? Supongo que estás siempre buscando algún nicho de mayor rentabilidad. No sé cuál es tu especialidad en ese sentido. Nosotros, como estamos fuera, estamos lejos del puerto, el flete tiene una alta incidencia en la renta del negocio. Nos fuimos especializando en producción de semilla. Hacemos semilla de soja y semilla de maíz. Trabajamos con 3 semilleros importantes de primera línea y en maíz y con 2 en soja. Lo que es maíz, tenemos una alternancia del 50% de los equipos. El 50% de los equipos se usan todos los años en producción de maíz de invierno. Es decir, nosotros tenemos invierno, pero se siembra en agosto. Claro. Sí, en agosto y se cosecha en enero. Y arriba de ese cultivo hacemos o sojas para semillas de soja de ciclos largos o legumbres. Producimos más o menos entre 2.000, depende del año, entre 2.000 y 3.000 hectáreas de legumbres, y buena parte va detrás de esa semilla o a secano. Qué interesante todo este manejo. ¿Y qué vas a hacer con esa pasión o antigua actividad tuya como zootecnista? Bueno, mi hija Lucía, que es mi hija mayor, ella heredó la pasión por la hacienda. Tenemos en la empresa aproximadamente unas 10.000 hectáreas en cría y recría de Brangus. También tenemos una cabaña de Brangus y un feedlot que es donde consumimos, somos zootecnistas de la facultad y entonces sabemos que tenemos que estudiar y aprender mucho en la calle para aprender realmente a ganar plata con la hacienda, porque no es sencillo. Y llevamos 10 años invirtiendo y creciendo, pero despacio, en el negocio ganadero. Tenemos un feedlot también hoy tiene una capacidad instalada de 5.500 cabezas. Y tratamos de hacerla girar 3 veces al año, cosa que no es sencillo. Los campos aquí de cría son bastante pobres, son complicaditos. Nos corre muy de cerca el Renoval, y que es un costo muy alto. Entonces son campos de una rentabilidad muy justa, muy justa. Y bueno, nos vamos trabajando muchísimo en meter mucha tecnología en este negocio de que es la cría, recría y el feedlot, ¿no? Es decir, este negocio de carne lo tenemos integrado desde la cabaña, pero es un negocio, si lo comparamos con la agricultura, un negocio de una rentabilidad mucho más acotada, mucho más lento todo, pero nos apasiona. Esa es la respuesta que le damos a la de mi hija, a la mía y a la de mi abuelo, que también era ganadero. Es decir, ella es la tercera generación de ganaderos. Qué bueno ya estar trabajando con los hijos a full en esta integración de alta tecnología basada en el riego. Argentina, año verde. Felicitaciones por todo este recorrido, lo que estás haciendo, y que pronto estén las 2.500 hectáreas nuevas y regadas también con energía solar, con esa pila de agua que tenés ahí. Felicitaciones, saludos a toda la familia y un gusto haber podido conversar contigo en esta edición de El Campo en la Industria Verde. Muchísimas gracias, Héctor. El gusto es mío. Un abrazo fuerte. Un abrazo, y nosotros enseguida continuamos aquí en El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la Industria Verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país.
entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Nuevo encuentro con Jorge Castro y hoy, Jorge, el tema que me gustaría plantearte es el de la elección en México, donde nuevamente la izquierda va a tener continuidad, y cómo impacta esto en el sistema agrícola en general, algo de lo que sabemos bastante poco respecto a México. Mira, Héctor, es muy curioso el hecho de que las fuerzas de izquierda en México, encabezadas por el actual presidente Andrés López Obrador, son fuerzas de izquierda que al mismo tiempo respaldan plenamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ya se cumplen más de 20 años en este momento. Y el efecto que ha tenido en el agro mexicano, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, ha sido verdaderamente extraordinario. Ante todo lo que ha ocurrido con la incorporación de México al NAFTA, ha sido la completa apertura del mercado mexicano de productos agroalimentarios. Ante todo, lo que esto ha implicado es que se ha permitido la libre exportación de los granos norteamericanos, especialmente el maíz, al mercado de México, lo que ha implicado prácticamente la desaparición, salvo en núcleos aislados del interior del país, de la producción granaria mexicana. Pero al mismo tiempo, la incorporación al tratado, al NAFTA, le ha permitido al agro mexicano desplegar sus extraordinarias ventajas comparativas en la producción frutihortícola, vegetales, frutas y hortalizas. Y en primer lugar, y a la cabeza de esta proyección que ha tomado el agro mexicano, se encuentra la producción de paltas o avocados, que estaba prohibida su incorporación al mercado estadounidense durante más de 80 años a motivos que se aducían que eran de carácter higiénico y que consistían básicamente en la oposición altamente proteccionista de parte de los productores del estado de Florida y de California. La incorporación al NAFTA le ha permitido a México desplegar todo su enorme potencial en materia de producción de paltas o avocados. Es el primer productor y exportador mundial en este momento. Y el año pasado, simplemente el año pasado, ha logrado colocar más de 3.000 millones de dólares en paltas o avocados en el mercado estadounidense. Esto es la implicancia que tiene un producto que se ha transformado en un commodity de lujo en el mercado norteamericano y que se vende en todo Estados Unidos. A esto hay que agregar que el NAFTA ha permitido la aparición en México de un grupo de grandes compañías transnacionales mexicanas de producción agroindustrial. Al haberse incorporado y le ha permitido incorporar el NAFTA a estas grandes compañías mexicanas, al todo el mercado estadounidense y también al de Canadá, le ha dado un nivel de competitividad internacional verdaderamente extraordinario. Así, varias de ellas están presentes en más de 100 países y al mismo tiempo el nivel de ingreso de estas compañías, el grupo Manresa, por ejemplo, es de más de 5.000 millones de dólares anuales. Están situadas casi en su totalidad en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nueva León, que es el estado más moderno, más integrado a la economía estadounidense de todo el norte del norte del territorio mexicano. En definitiva, el cambio que ha traído al agro mexicano, la producción, la incorporación de México al NAFTA ha sido extraordinario e irreversible.
Y por eso es que un presidente de izquierda como Andrés López Obrador ha sido el principal aliado que ha tenido Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos, para reformular al NAFTA en los términos más convenientes para los intereses norteamericanos, que en materia de integración comercial claramente son también los mismos intereses que tiene México. Más que interesante este comentario que de alguna manera saca la ideología del medio y pone por delante de todo el pragmatismo y los intereses, en este caso, de ambos países. Gracias por tus comentarios de hoy, muy jugosos como siempre, y seguiremos atentamente la evolución del nuevo gobierno mexicano. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Y ahora, el premio Agribusiness Review a la compañía del año. Y el ganador es ALZ Agro. Obtuvimos el primer premio a la agricultura sustentable en América Latina, un logro que sustenta todo lo que hacemos. Conoce más a alz-medioagro.com.ar. ALZ Agro, en todos los campos. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Para cerrar esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero tomar el tan meneado tema de los alimentos en poder del gobierno, que presuntamente demoraron su salida, toda la agitación política en torno a esto, las cosas que se han cruzado. Yo digo que se abrió la caja de Pandora, la ministra de Desarrollo Social es quien lo hizo, Sandra Petovelo, y salieron todos los vicios. Y como siempre, y como dice la mitología, en el fondo de la caja de Pandora queda la esperanza, la que no sale, y ahí está, y la tenemos, y yo creo que es muy positivo esto de que se haya destapado la cacerola o abierto la caja de Pandora, como lo quiera ver. Salieron todos los vicios, la corrupción, el clientelismo, los gerentes de la pobreza, los sobreprecios, el robo de mercadería, favores políticos, etcétera, etcétera, e incluso el enquistamiento de alguna casta de funcionarios anteriores que todavía están ahí pululando en los resortes de poder. Lo importante que yo quiero remarcar es esto. 5.000 toneladas de alimento es una barbaridad, es mucho, es cierto. Ahora, es la nada misma, es un granito de arena en el desierto respecto a lo que el Estado, para no hablar de gobiernos, se han quedado en materia de alimentos en los últimos 20, 23 años, desde que se volvieron a implementar los derechos de exportación. Acá se han robado o le han robado a los productores 200.000 millones de dólares de alimentos, y no para repartir esos alimentos, sino para lograr la liquidación, porque son los exportadores los que venden esto, y una parte del producido de esa venta la tienen que dejar en el Estado para que les permita hacer el embarque y concretar la operación. Esta es la realidad. De 50 millones de toneladas de soja, 15 millones hundidos. De cada 3 barcos, 1 hundido. De cada 3 camiones, 1 hundido. Bueno, eso es lo que significan las retenciones o derechos de exportación. Si consideramos el contenido nutricional de un
grano de soja, de 1 kilo de soja, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que con el 2% de toda la soja de la Argentina alimentamos al 100% de los necesitados. Y eso, ¿saben cuál es la buena noticia? Se ha estado haciendo, porque los comedores populares, los merenderos y demás han tenido una afluencia de donaciones de distintos alimentos, pero en particular granulado de soja provisto por distintas empresas a partir de donaciones en especie o en dinero que han permitido de alguna forma llegar con estos alimentos durante todo este tiempo. Es decir, no hacía falta la captura por parte del Estado de estos recursos para poder atacar la cuestión del hambre. Sí necesitaron los recursos para otras cosas, para sostener un Estado elefantiásico, ineficiente y además corrupto, como estamos viendo en estos días. Hasta la semana que viene.